Hola a todos. Antes que nada, darles la enhorabuena por haber decidido venir aquí a escuchar a Valentín, porque bueno, cuando haga su presentación van a entender por qué lo digo, ¿no? Cuando la organización me dio la oportunidad de presentar a un ponente en estas sesiones, yo dije, yo quiero presentar a Valentín, ¿no? Me lo pido. Tuve la oportunidad muy recientemente de escucharle, de entender qué es lo que está haciendo allí en Lantic, y la verdad es que es algo realmente interesante la visión, la percepción que tiene de lo que significa la innovación desde una entidad pública, ¿no? Y yo creo que eso es algo que él va a contar hoy, no lo anticipo, pero que de verdad es una buena práctica y es algo bastante interesante de lo que se puede aprender en un evento como este. Por si alguien no le conoce aún, que ya me parece difícil, voy a hacer una breve reseña de quién es Valentín. Es impresionante, ¿no? Es licenciado en Ciencia con honores en Informática, tiene varios másteres universitarios en Dirección y Administración de Empresas, Innovación y Transformación Digital, máster interuniversitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y múltiples programas de posgrado en Big Data, Inteligencia Artificial, Dirección y Gestión de la Innovación, etcétera, ¿no? Tiene más de 40 años de experiencia y bueno, ha hecho cosas interesantísimas. A mí me gusta decir que, entre otras cosas, fue el presidente de la Asociación de Internautas del País Vasco, de que casi que vio nacer lo que ahora conocemos como Internet. Ha participado en proyectos rompedores a nivel global, cosas como el primer uso de Internet pues, para poder hacer una liquidación tributaria, el primer despliegue de un sistema de gestión municipal en un territorio, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero, entre otras cosas, yo creo que lo que más me interesa del perfil de Valentín es, como decía al principio, la visión que tiene de la innovación. No innovar, hay que innovar, ¿no? Sabiendo el en dónde y el para qué, ¿no? Y esa es la visión que tiene Valentín. No robo más tiempo, acabo diciendo que, por último, que Valentín es gaditano de adopción, lo cual a mí ya me gana. Y bueno, ya le dejo la palabra para que nos ilustre a todos sobre cómo debería ser la innovación desde una administración pública. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo, joder, es que ricasco por estar aquí. Muchísimas gracias. Yo no sé si os va a merecer la pena haber tomado esta decisión de haber venido aquí hoy en vez de estar en alguna de las interesantísimas charlas que CENIS, Miguel, el equipo, ¿no? Pues un año más ha conseguido poner aquí este año, ¿no? El perfil de las personas que estamos en este evento pues es un perfil diferente. No somos servidoras y servidores públicos, tenemos esa suerte. Y el trabajo que hacemos pues ya lo conocemos, ¿no? O por lo menos lo conocíamos. Y las dificultades que tiene para ser llevado a cabo, pues entiendo yo que en otros sectores también se producirán, pero desde luego nuestro sector es un sector diferente. Es un sector de sectores, donde lo mismo te estás preocupando del medio ambiente, lo mismo te estás preocupando de activar la economía, lo mismo te estás preocupando de llenar el arca de la recaudación, lo mismo te estás preocupando de hacer obra pública, lo mismo te estás preocupando de un montón de cosas. Un sector de sectores con la mayor parte de la problemática, ¿no? Que se puede tener en la vida real. Bueno, pues lo que voy a intentar contaros es algo más suave de lo que Javier tan amablemente ha dicho. Es el resultado de una visión personal de 40 años. Yo empecé a trabajar con 18 y más de 30 pues, dedicados al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. Y eso, pues, me ha permitido ir viviendo desde hace muchos años, ¿no? Cómo iba evolucionando la tecnología y cómo la tecnología iba permitiendo hacer ciertas cosas, muchas de ellas muy divertidas, además de muy interesantes y además de redundar en el bien común, que entiendo que es para lo que
fin, todas y todos nos levantamos a la mañana y nos vamos a los centros de trabajo, ¿no? Bueno, pues tiempos modernos. Yo que ya trabajaba el siglo pasado, pues es lo que opino. Las cosas están cambiando mucho, están cambiando tremendamente y están cambiando para bien, o podrían estar cambiando para bien, pero va a influir en que eso sea así o no en nuestra aportación personal, no en la aportación de los ministerios, que también, y de los gobiernos, que también, pero sobre todo va a influir la aportación personal que las personas que estáis hoy aquí y las que no están, pues podáis hacer o podamos hacer. Y entiendo yo que esa tiene que ser la visión y esa tiene que ser la actitud, porque si no, pues no os voy a contar, ¿no? Las barreras que tenéis que superar todos los días, como cualquier otra trabajadora o trabajador, para ir a este puesto de trabajo tan maravilloso, ¿no?, que tenemos las personas que nos dedicamos al sector público, ¿no? Bueno, un poco de contexto. ¿Dónde estamos? Pues en el siglo XXI, ya. ¿Y qué caracteriza el siglo XXI? ¿El siglo XXI es igual que el siglo XX? ¿Igual que el XIX? ¿O es diferente? Bueno, pues dice la ciencia, ciencias sociales, en este caso, si nos vamos a la división de la ciencia, que el siglo XXI se identifica por ser el siglo de la economía global del conocimiento. Economía global del conocimiento. Otras economías se han basado en la fuerza, ¿no? Mover cosas de un sitio a otro, la fuerza laboral. Otras economías se han basado en el tiempo que nos dedicábamos a hacer cosas, a hacer cestos, a hacer cajas, a hacer mimbres, ¿no? El valor que aportaba la economía a la sociedad no partía del conocimiento, partía de otras cosas, del tiempo, de la fuerza, etc. En el siglo XXI, el valor se aporta desde el conocimiento. Lo importante es el conocimiento. Y el conocimiento, ya sabéis, es un intangible que tenemos en la cabeza y es un bien infinito también, porque el conocimiento se crea. Yo no puedo crear material de hierro. Cuando en Euskadi se nos acabó el material de hierro tuvimos un problema. Cuando a la gente que está viviendo del gas o del petróleo se les acabe van a tener un problema. Eso no pasa con el conocimiento. El conocimiento es infinito, porque la frontera del conocimiento se va desplazando, se va generando nuevo conocimiento en base al conocimiento anterior. Y es algo que hay que comprender. Y ese desplazamiento a la frontera del conocimiento se produce con nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento, siempre digo yo, es tarifa plana. A quienes estamos aquí hoy nos pagan lo mismo, pensemos mucho o pensemos poco. ¿Cuál es el verdadero tesoro, el bien más preciado de las organizaciones del día de hoy, en el siglo XXI? La inteligencia de las personas que trabajan en esas organizaciones. Ese es el tesoro que tenemos que cuidar. Ese es el tesoro que tenemos que cuidar. Hoy, detrás de todo lo que yo voy a decir, siempre hay algo común, que es que estoy hablando de personas, Siempre estoy hablando de lo mismo, de personas que sois las que estáis ahí, ¿de acuerdo? Bien, pues tiene un alcance global. Hoy en día se colabora con todo el mundo, ya lo sabéis, los mercados han roto fronteras, la producción se hace en un sitio, las cosas se venden en otro, se diseñan en otro, el valor se extrae del conocimiento. Y hay otra cosa también que contamina toda esta nueva economía global del conocimiento, que es el uso de la tecnología o la tecnología, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de tecnología hablamos normalmente de dos cosas, y si queremos diferenciarnos, de adopción temprana, de adoptar la tecnología antes que otras organizaciones, antes que la competencia, ¿de acuerdo? Y hablamos también de uso extensivo, es decir, que la tecnología lo impregne absolutamente todo. Creo que es difícil discutir, se podría hacer con 2, 3 o 6 cervezas, que la mayor palanca de la innovación en el siglo XXI sea la tecnología.
¿De acuerdo? Creo que eso podemos todas y todos estar de acuerdo. Bien, ¿por qué es importante la tecnología? Porque en realidad, en el siglo XXI, solo va a haber empresas de base tecnológica, solo va a haber organizaciones de base tecnológica. Las organizaciones que no sean de base tecnológica no se diferenciarán. La ventaja competitiva, la diferenciación en los mercados, en los sectores, en el siglo XXI, viene de la tecnología. ¿Existen de verdad o van a existir organizaciones que no sean de base tecnológica? Yo siempre pongo los mismos ejemplos. Hace 15 años le preguntaron al CEO de UPS, la empresa que mueve paquetes, de qué era su empresa. Dijo que era de paquetes. Hace 10 años le preguntaron otra vez de qué es tu empresa. Dijo que era de aviones. Porque claro, el negocio de aviones, para mover los paquetes, era lo que realmente le aportaba valor en esa etapa de su organización. Y cuando le preguntaron 5 años después, respondió que su empresa era de tecnología. Anda, en 15 años hemos pasado de paquetes a tecnología, pasando por aviones. Cuando el grupo Nissan-Renault ha fichado hace un año a Luca Di Melo, que era el presidente CEO de Seat Cupra, le fichan. Y él, como todo buen CEO, todo buen presidente, cuando va a un sitio nuevo quiere dejar su impronta y plantea un plan estratégico. Le pone un nombre sexy, Renaultation o algo así, muy chulito. Y cuando la periodista le pregunta a ver si puede en una frase resumir qué es lo que quería hacer con ese plan estratégico, recién llegado al grupo Nissan-Renault, va el hombre y contesta: quiero que Nissan-Renault deje de ser un grupo de automoción y pase a ser un grupo de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, id desaprendiendo, si os parece interesante lo que digo, y ir sustituyendo ese conocimiento que tenéis durante tantos años en la función pública, como servidoras y servidores públicos, por esto que yo estoy comentando ahora. ¿De qué van a ser los gobiernos? ¿De qué van a ser las administraciones públicas? Van a ser de tecnología. Y si no, no aprovecharán todas las ventajas y no conseguiremos que nuestras hijas e hijos puedan vivir mejor. Hoy hablamos que vivimos en tecnodemocracias, ¿de acuerdo? Yo os voy echando conceptos para que os muevan un poco el pensamiento. Y luego, claro, nuevos modos organizacionales. Yo ya he dicho, yo estoy hablando de personas todo el rato. Entonces, los modos organizacionales tienen que ver con las personas. Antes íbamos a nuestra mesa, nos poníamos delante, hacíamos nuestras cosas, hablábamos lo justo con las compañeras y compañeros. No había liderazgo, no había líderes, había jefas, había jefes. Un poco desde el siglo XVIII todo funcionaba en base al miedo, ¿no? Miedo al castigo. Hoy en día no puede ser así, porque esas herramientas tal vez pueden hacer que claves tornillos más rápido, pero lo que no pueden hacer es generar creatividad en vuestras cabezas. El miedo y la creatividad son muy malos compañeros de viaje. Y necesitamos, por lo que decía al principio, aportar con nuestra creatividad. Y para que aportemos con nuestra creatividad nos tenemos que sentir bien, tenemos que colaborar. Las personas que lideran tienen que liderar correctamente, aplicando estilos de liderazgo adecuados. Y el liderazgo no tiene que quedar solo en una persona, tiene que ser un liderazgo compartido, lo mismo que las decisiones. Y si no funcionamos así, no vamos a aprovechar las oportunidades del siglo XXI y nos estarán ganando los riesgos, porque el riesgo es no hacerlo y seguir pensando que seguimos en el siglo XX, en el siglo XIX o en el XVIII, con la revolución industrial. Bueno, pues además de todo esto, resulta que hace pocos años, 5, 6, 7, VS se destapa y define la economía de la tecnología. Ya no la economía global del conocimiento, que también, pero como un vertical dentro de esa economía, la economía de la tecnología. Dice, la tecnología genera una nueva economía. La economía del Big Data, la economía de la inteligencia artificial, la economía del blockchain. Genera inclusive nuevos sectores y mercados, como las tecnologías cuánticas, que es lo que están haciendo ahora mismo. Están generando un nuevo sector, con un nuevo mercado.
Y vamos, va a haber un montón de dinero moviéndose ahí en los próximos 20 años. 20, 50, 10. No soy capaz de deciros el momento, pero no para de crecer la inversión constante. Y luego también habéis oído lo de la economía del dato, el nuevo petróleo del siglo XXI, el nuevo petróleo del siglo XXI, la economía del dato. Joder, ahí en Euskadi y en Vizcaya tenemos refinerías, ¿no? El petróleo del siglo XX, ¿no? Cada vez que hacen algo, cada vez que aplican valor al producto, recaudamos impuestos. Y con eso hacemos políticas sociales, ¿no? Porque todo tiene que tener sentido y un final, ¿no? Entonces, coño, ahora el siglo XXI es el dato del nuevo petróleo y cada vez que venden nuestros datos, ¿dónde se está tributando? Desde luego en nuestra Hacienda no. Y entiendo que en la Hacienda del régimen común del Estado tampoco. Joder, tanto dinero se está moviendo vendiendo información que no hemos dado permiso para que se venda y eso no está repercutiendo en absoluto en que haya una mejora de la calidad de vida de la gente. Porque no se recauda y entonces no puede haber políticas. La innovación es importante, pero en nuestro sector y en la sociedad en la que vivimos es más importante o tan importante la recaudación. Porque si no, nada tiene sentido. Entonces, joder, qué divertida es la economía del dato, que cuando se transforma el dato, como ¿no? Yo saco mineral del suelo, lo transformo, convierto el crudo en gasolina y todo eso tributa. Pues de esto no tributa nada. Aviso a navegantes. Contexto. ¿Cuál ha sido el viaje de los últimos 25 años en esto de la innovación? Bueno, pues empieza haciendo innovación disruptiva. Y luego se pasa a innovación radical. Eso fue lo que hicimos desde finales del siglo pasado, año 98, en Diputación Foral de Vizcaya. 10 años después, en el 2008, estábamos haciendo innovación radical. ¿Pero qué pasa? ¿No es lo mismo la innovación disruptiva y la innovación radical? Bueno, pues resulta que no, que ya en el 18 creo que fue, una inteligencia artificial se le dio a leer los últimos 17 años de artículos de innovación a una inteligencia artificial. 17 años de artículos de todas las publicaciones. Y llegó a la conclusión de que había dos tipologías de innovación. Innovación disruptiva e innovación radical. Innovación disruptiva, Netflix. Un pequeño equipo de personas, 3, 4, 5, se ponen a enredar, tienen una idea maravillosa, consiguen ponerla en la práctica y atacan los mercados de una manera no de golpe, poco a poco, con la gente que estaba insatisfecha con el blockbuster. Bueno, así hicimos la renta. En mayo del 98 presentamos la campaña de la renta del 97, que fue la primera vez que se utilizó en el mundo Internet para liquidar un impuesto de estas características. Y sucedió en Vizcaya, en Euskadi, en España. Joder, no sucedió en Alemania, ni sucedió en Suiza, ni el año siguiente, en el 99... La renta del 98 en el territorio común, de régimen común, la agencia tributaria lo hizo para un estado de 44 millones de personas, no para un territorio pequeño, laboratorio de 1.200.000, y fue el ejemplo para el resto del mundo. Y conseguimos una disrupción global. ¿Quiénes? ¿Los alemanes? No. ¿Los franceses? No. ¿Los británicos? No. Nosotras y nosotros. Digo esto porque a veces no nos lo creemos de lo que somos capaces. Entonces, me interesa también que reflexionéis. 10 años después, cambiamos, nos fuimos a innovación radical, que el ejemplo es el de Car2Go. ¿Vale? Es cuando Mercedes saca el talonario, pone un montón de dinero, como para una boda, se alía con los mejores socios tecnológicos y ataca el mercado de una manera rupturista en todas las ciudades, con un montón de coches, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya no es un equipo de amigos poco a poco, aprovechando la rendija, no. Bueno, pues de esa manera hicimos Bizkaitik, que fue un proyecto muy interesante, que sigue funcionando y que en 2008 consiguió que todos los municipios de Vizcaya, absolutamente todos, también el más pequeño de menos de 1.000 habitantes, tuviera 106 trámites online. 2008. Pensad en 2008 vuestros municipios y vuestros ayuntamientos cuántos trámites online os ofrecían. ¿9?
10, 12, 6, 106. Todos los municipios, desde el más grande al más pequeño, sin brecha digital. Claro, porque todo tiene que tener un sentido, siempre todo tiene que tener un sentido. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué innovamos? Eso no se nos puede olvidar nunca. Bueno, pues empezamos así y seguimos, ¿no? Como estos que se lían la manta a la cabeza, seguimos y nos encontramos con que estábamos haciendo innovación abierta de Schumpeter, ¿de acuerdo? También ciencia, también cuadriculado, ¿vale? La innovación abierta, ya sabéis las características que tiene. Hay un montón de organizaciones, que en el fondo son un montón de personas, que aportan valor al colectivo en forma de conocimiento, capacidad de esfuerzo, ideaciones, creatividad, liderazgo, etcétera, etcétera, dinero también, y que extraen del colectivo también todo lo que pueden. Y eso tiene que funcionar tanto para las empresas que toman parte como para todas y cada una de las personas que toman parte, porque si no, las personas, concepto organización para mí es un conjunto de personas, las personas si no van a extraer valor no van a aportar todo lo que podrían aportar. Solo tenéis que miraros en el espejo por la mañana y haceros la pregunta, ¿de acuerdo? Somos para eso un poquito egoístas, es normal, está bien. Entonces, en la innovación abierta las organizaciones tienen que poner y extraer, pero si queremos que las personas, que son lo importante, pongan, tenemos que asegurarnos también de que extraen. ¿De acuerdo? Participación, liderazgo, democracia, libertad, todas esas cosas que ayudan a que la creatividad, que es el tesoro que tenemos en la cabeza, fluya. Bueno, y enredando, hicimos Ticketbuy. Ticketbuy llega funcionando desde enero de este año y esto, que enseguidita lo vais a tener en el resto de los territorios, es que todos los dispositivos de facturación, todos los dispositivos del territorio de Vizcaya, lo hicimos con todos, con Euskadi, estuvimos las 3 diputaciones, el Gobierno vasco, Innovación Abierta, todos los dispositivos, el del médico, el del abogado, el del taller del coche, el de la tienda de chuches, el de la joyería, el del supermercado, Iberdrola, todo aquel que emite factura normal o simplificada, factura, que es obligatorio emitir facturas, como sabéis, tiene el dispositivo conectado con la Hacienda Foral de Vizcaya, o con la de Guipúzcoa o con la de Álava. ¿De acuerdo? Todo el mundo, por obligación, y cada vez que se genera una factura, automáticamente a la Diputación, a la Hacienda Foral. ¿Vale? Sabemos que así no se va a acabar con el fraude, pero somos conscientes de que le hemos dado un mordisco muy importante. Estos son buenas prácticas de OCDE, ya están en otros países, Portugal, Suecia, tal. Lo vais a ver en el régimen común rápidamente. Las haciendas no pueden trabajar ya de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, rompemos todo, vamos todos juntos, innovación abierta y presentamos una solución entre muchas organizaciones, etc. Participaron más de 100 organizaciones. Estábamos la administración pública, estaban los fabricantes de software, muchos de ellos multinacionales, estaban los fabricantes de máquinas, la máquina física que tiene que imprimir el ticket, la máquina del vending. Más de 100 organizaciones trabajando en innovación abierta. ¿De acuerdo? Bueno, y estábamos muy contentos y pensábamos que habíamos hecho ya todo lo que teníamos que hacer y nos dimos cuenta de que había todavía algo superior a aquello, que eran las iniciativas de GovTech. Hay varias en el Estado, en Vizcaya también tenemos la nuestra. Ya sabéis, ahí se fomenta un ecosistema de startups, ¿no? De gente creativa y se favorece que puedan trabajar con la administración pública, un modelo muy interesante también. Y para rizar el rizo, pues ya llegamos a lo que se denomina tecnociencia, que es como el culmen de todo esto de lo que estamos hablando, de la innovación, ¿no? La tecnociencia es esa actividad que, empezando en la investigación básica, pasando por el desarrollo tecnológico, termina en aplicación exitosa en forma de innovación. Aquí ya estamos hablando del concepto de Big Science, de gran ciencia, donde universidades, centros de desarrollo tecnológicos, multinacionales, el sector tecnológico local, los distintos negocios, las startups trabajan en común. Y en Vizcaya es lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo alrededor de las tecnologías cuánticas, que van a cambiarlo absolutamente todo.
Y esto es un poco nuestra apuesta ahora más interesante. Quedaros con la palabra, simplemente, tecnociencia y tecnologías cuánticas. Si no estáis oyendo lo que va a pasar, pues empezad a leer. Ya sabéis que todos nuestros datos, por ejemplo, ya no son seguros y eso ya no tiene arreglo. Vamos a ver nuestros datos, los mails de gente importantísima, en cualquier momento abiertos al público. Bueno, y como todo, pues hay que tener cuidado porque la sociedad del conocimiento y la sociedad del riesgo se suele decir que son dos caras de la misma moneda. Entonces estamos jugando mucho con inteligencia artificial, estamos jugando mucho con Big Data, estamos jugando con tecnologías que son capaces de teleportar cosas de un sitio a otro, como en las películas de ciencia ficción. Entonces necesitamos ser científicamente cultas y cultos, tener criterio para ayudar y saber el uso que debemos darle a estas tecnologías. Porque no vale de nada poner tecnologías sobre la mesa si lo que estamos haciendo es fastidiar a la gente o poner en riesgo a la gente. Entonces, conocimiento sí, pero lo que nos dice la filosofía es que el otro lado de la moneda es el riesgo y que tenemos también que tenerlo en consideración. Bueno, pues este ha sido el viaje de 25 años que hemos dado. La idea es removeros un poco la cabeza, como os decía, que empecéis a manejar palabras diferentes que van a contaminar todo vuestro quehacer hasta que os jubiléis. Eso es lo que yo creo. Y que os agradezco mucho que habéis estado aquí y que pues, me habéis aguantado estos 30 minutos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, un placer.